disparidad deportiva que pues, viene de un calendario tan complejo en un año mundialista. No son condiciones iguales. Lo que sí te puedo decir es que este equipo trabaja para poder estar listo y jugar estas fechas triples, mal llamadas dobles, porque realmente jugamos 3 partidos en una semana y el equipo se ha preparado para eso. Son circunstancias que se establecieron desde el inicio del torneo, pero debería poner un poco más de atención en partidos tan importantes para nuestros equipos tener esa misma condición deportiva. No te da mucho tiempo para pensar en otros partidos, sino en el que sigue. Y bueno, ahora toca el partido que para mí es el más importante del torneo, por la situación en la que estamos ambos equipos, que estamos en situación de liguilla y por cómo venimos jugando. Va a ser un partido muy competitivo y nada, estamos confiados en nosotros mismos, creemos en nosotros, creemos en el trabajo, venimos haciendo las cosas muy bien y lo dije ahorita, en nuestra casa nos hemos hecho fuertes y tenemos que reafirmarlo el fin de semana. Yo creo que para la gente de Chivas ellos son favoritos y para la gente de Atlas nosotros somos favoritos. Al final, y lo decía, más allá de cómo estemos en la tabla o de cómo vengan jugando ellos y nosotros, el clásico siempre es punto y aparte. Entonces nuestra casa es el Jalisco y como lo dije ahora, nos hemos hecho fuertes ahí por nuestra gente, haciendo bien las cosas y buscamos hacerlo este fin de semana. Lo dije también recién, hay que reafirmar que somos fuertes en casa y sobre todo en un partido tan importante como el Clásico. Ahí están los antecedentes del clásico tapatío. 111 victorias para Chivas de 296, 90 empates. El resto son de los rojinegros. Alfonso González, que sin ser centro delantero, sin ser 9, sin ser un referente de área, tiene los mismos goles que Armando González, lo que habla de una gran recuperación, un gran regreso de Poncho González al equipo del Atlas, ¿no? Sí, la verdad es que ha retomado un muy buen nivel. En Monterrey no lo tuvo muy fácil, siempre le llevaban un jugador, siempre alguien más que llegaba y lo sacaban, pero hoy me da gusto por Ponchito, es un jugadorazo y qué bueno que recupere y bueno, ojalá también lo pueda demostrar el día de mañana ese nivel que tiene, ¿no? Ya lo habíamos platicado, pero justo cuando mejor andaba en Monterrey, otro jugador a la posición, otro jugador a la zona, y nunca lo dejaban jugar 10 partidos Con titular. Javier Aguirre anduvo muy bien. Muy bien. Lo ponía siempre. Es verdad, de interior lo ponía asistencias. incluso, sí. Ahora, volviendo a lo que dice el presidente de Atlas, no te garantiza que tú descanses, que no juegues a mitad de semana, que el partido lo va a ganar Guadalajara. Hoy quedó demostrado que León descansó también como descansó Guadalajara, y hoy fue un desastre León. Entendiendo que tiene una estructura diferente Guadalajara, por supuesto que a lo mejor le servirá para recuperar ese nivel futbolístico que tenía Chivas, pero no te garantiza eso. A veces jugar a mitad de semana pero sí tienes mejor. ventaja, ¿no, Fabián? La verdad, sí tiene ventaja. Cierta ventaja que ya yo... Pues porque estás más descansado, porque llegas con menos cuestiones encima. Pero bueno, para mí eso es un error garrafal. No, de la claro, federación, pero estamos eso. acostumbrados. De la federación. Claro, permitir este tipo de calendarios donde te dan permiso de, no juegues, ándale pues. Sí hay varios ahí en Atlas que se andan quejando mucho de esto. Dicen que se van a hacer fuertes en casa y todo lo demás. Sí, se han hecho fuertes con Puebla, Mazatlán, San Luis, Tijuana. Llegó Pumas y les empató. Entonces ellos están viendo que también Chivas viene en un buen nivel y no están nada conformes con lo que pasó. ¿Qué es mejor? Y yo creo que tienen razón. ¿Qué es mejor, llegar descansado o enrachado? Enrachado, creería yo. A ver, también León que tuvo descanso y Atlas que jugó, bueno, no tienen seleccionados. También han descansado más. No juegan con CONCACAF. Chivas tampoco, pero han descansado más. Chivas ha tenido varios partidos, varios convocados en los partidos amistosos de México, que son 3 partidos. Han tenido viajes a Centroamérica y Sudamérica también. Así que yo creo que son al final pretextos. Evidentemente la liga se equivoca, se equivoca anteponiendo un partido de leyendas, por más leyendas que sean, en un campo en donde se va a jugar. Tendrían que haber organizado para que Chivas jugara al igual que todos los demás, pero todos juegan contra todos. El tema del calendario, que tú jugaste antes contra varios y yo contra... Esos sí son pretextos. Todos contra todos y al final nada más gana uno. Y no va a ser ninguno de estos dos, entonces ¿para qué Yo sí creo que sí tiene ventaja, pero
realmente, si somos honestos, también regresando a selección jugaron 8 y el fin de semana jugaron. Sí. Y Chivas no se quejó. Entonces, creo que también se le está dando lo justo. Sí, pero mira, díselo cualquier preparador físico, a ver qué te dice, ¿no? De esto del descanso, ¿no? ¿Qué te va a decir? Claro que es una ventaja. Claro que es una desventaja en este caso. ¿Para quién? Desventaja para Chivas. Ahora, puede ser, Perdón, para Atlas. el Atlas. Desventaja puede ser para el ventaja o desventaja, o yo descansé más y tú menos. Pero si mañana gana el Atlas, el equipo por el que nadie da un centavo, que es el rojinegro, va a estar por encima del mejor equipo de Guadalajara que hemos visto en los últimos años, y no dicho por mí. Pues sí. Con 2 partidos más. Así de bravo. Uno nomás, ¿verdad? Y, ya jugaron ese. y además, el Atlas tiene que sacar un buen resultado porque luego va a Toluca. Imagínate 3 derrotas consecutivas. No, sería... O sea, la pregunta encuesta de mañana sería, ¿hay crisis en el Guadalajara? Sí, pierde. No sé, Dios, sugerencia al departamento de Pues la vamos a... valórenla. La vamos a valorar. Pero yo creo que va a ganar. Vamos a la oficina de Gustavo. Pablito, tú sabes que tendría que ver el partido de América y ya después de ahí organizan. Ah, bueno, gane, empate o pierde el América, mañana empezamos con eso. Ahí Bueno, está. pues, mañana se juega el clásico tapatío. Chivas en clásicos nacionales y tapatíos con Gabriel Milito. Juegos que hay que decidir con bisturí, los ha sacado adelante Gabriel Milito con los triunfos que vemos en pantalla. Atlas viene de vencer al conjunto de Tijuana con una estupenda actuación de Poncho González. Y las Chivas vienen de 2 derrotas de manera consecutiva ante pesos completos, eso hay que decirlo. Hoy, más temprano, en Enfocados, teníamos esta discusión. Paco, si tú, como director deportivo, tuvieras que escoger a un entrenador y tienes disponibles a Diego Coca y a Gabriel Milito, ¿por quién te vas? Buena, ¿eh? Es buena. Son 2 técnicos extranjeros que me parecen muy preparados, que han venido a aportarle al fútbol mexicano. Más experiencia Coca porque jugó en México, ya dirigió, ya fue campeón. Lo de Milito me gusta mucho, me está gustando mucho. A mí también. Me está gustando mucho, pero ese es el momento más difícil de Milito. ¿Con quién me quedaría? Es difícil. Depende del equipo en el que yo estuviera y depende qué es lo que quiero. Si busco más jóvenes, proyección de jóvenes, quizás el tema de Milito, porque eso se da más en el caso de Chivas, pero Coca no me desagrada. El momento actual de Chivas es decisivo. 2 derrotas consecutivas. El fútbol mexicano es de rachas positivas, negativas. Y así como Chivas se le dio todo para tener varios partidos consecutivos con victoria, ahora está en una situación complicada porque Atlas juega bien. Si Atlas gana, rebasa a Chivas. Atlas juega muy bien, es su cancha. Yo veo un partido donde tiene todo que ganar, Atlas, todo que ganar, nada que perder, y eso lo hace todavía más peligroso. Es el momento más difícil de Chivas y está el tema Romo. El tema Romo que me parece que lo manejaron mal o muy mal. Y va a tener esa ausencia importante. Entonces, ¿te quedarías con Coca o con Milito? Nada más para... Sí, no has respondido, ¿Con qué Paquito, equipo? decide. ¿Con qué equipo? ¿Con qué equipo voy a tener yo? El tuyo, Para iniciar tu equipo. Con Milito. Con Milito. Sí. Yo también me quedaría con Milito. No, yo con Coca, pero te voy a decir por qué, aunque no me hayas preguntado. Ya ves, si viene. No me preguntaste. Si es la noche en la que difiere de todos, ¿eh? No, nada más Venga, decirte, dale. oye, es el campeón, fue campeón con el Atlas. Es decir, ya fue campeón. Milito está bastante bien. Me gusta mucho lo que dice Paco, que está en un momento crucial. Lo tiene que hacer crecer y reafirmar a este Guadalajara para lograr emparejarse un poco. Diego Coca es campeón con el Atlas, bicampeón, dirigió selección nacional, no hay comparación. Es decir, estuvo ahorita no hay 15 días comparación. en selección nacional. En también futuro- No nos lo vendas como si fuera un genio. Y te voy a decir algo nada más para... No, es que la verdad, creo que no ganó Espérame, el partido. ¿tú eres el estratega del universo, Milito, para ti? Por favor. No, no es tranquilo. Pero Oye, y por no hago favor. menos lo de Coca, le Oye, está pero sacando apenas agua a las piedras. Apenas No, anda bien. pero te voy a contestar. Nos gusta el Guadalajara. No, pero déjame en debatirte. niveles de entrenador. Déjame debatirte. En Sí. esos 2 muy buenos títulos del Atlas, en ese bicampeonato, nunca Sí. le vimos un fútbol como el que le estamos viendo a las Chivas de Milito. Sí, nada más Perdón. ya ganó. Yo estoy de acuerdo. O sea, Es campeón no, y está ya bien, ganó. está bien, y ya eso ganó. es bien difícil, en verdad. No lo Yo de está Milito, haciendo menos. hombre, soy el primer admirador de Guadalajara desde hace tiempo. El único que tiene problemas en esa situación es, bueno,
Tal vez en una vida nació en Guadalajara Ricardo Puig y no le fue bien. Pero a mí, yo soy admirador de ese Guadalajara. Ricardo, siempre me han gustado los jugadores. ¿Ricardo Puig dijiste? Sí, Porque no Ricardo... le gusta Guadalajara. Él, le vas de Guadalajara, no le gusta nada, ni el Chico, no le gusta nada. Síguelo metiendo, Pero que a mí me desborde gusta, por derecha, a ejemplo, ver. Este Guadalajara me ha gustado y lo admiro. Me encanta. O sea, ¿te cómo ha gusta ganado. más este Guadalajara Nada más. que este Atlas? No, lo único que dijo fue, escoge un jugador, un entrenador, si es Milito, es Coca. está bien. Yo digo, bueno, simplemente Coca ha sido campeón. Está bien, tú Nada te más. quedas con Coca, ¿no? Punto. Yo creo que Yo sí, con Milito, ahora. Paco con Milito, Adal. Oh, lejos Falta de con Oni. Milito. Tampoco lejos. No, es que dice ya, Mario, ahí ya dice Mario, sonó la Milito no tos, ha que el sido universo- campeón. Es que Pues, sí, ¿cómo? sí, Si ahí apenas sí. lleva un A torneo ver, Johnny, completo. a ver, Johnny, del planeta. Sí. Ya porque es de Chivas, ya No, infla no es mucho porque sea de demasiado. Chivas, pero también. si la medida de Mario es porque Coca ya fue campeón 2 veces y es muy válido, pues Milito no fue campeón en un torneo. Es, Lleva una no es oportunidad pareja. nada más, sí. Sí, entiendo que Para eso es Llegó a algo final de que... Libertadores y hizo lo que hizo en Brasil, también eso suma, ¿no? Sí, es algo que pesa a favor de Coca, el tema de los títulos y la experiencia. Pero yo nada más me voy a ir al tema del estilo. Sin importar si tengo jugadores que saque o sin importar si ya son jugadores hechos y derechos. Claro. Por estilo, me quedo con Milito también. Por estilo. Por estilo. Porque siento que es más ofensivo, que le gusta más tener el balón, ser protagonista. El otro es un técnico probado en el fútbol mexicano, ha sido campeón y a lo mejor tiene razón Mario en el sentido de que si él fuera director deportivo, pues yo me voy con el que ya está probado aquí. Y algo que yo les aplaudo a los dos, porque esto sí creo que es un común denominador tanto de Coca como de Milito, es que ambos están potenciando sus plantillas. No tendrán los lujos de ciertos equipos que aparecen en el primer peldaño, pero están potenciando lo que tienen. Y eso habla muy bien. Y vamos a recordar que no fue aquí donde el señor Francisco Suinaga y el señor San Román, ¿qué dijeron? Que era Milito, ¿no? El que lo habían visto para Toluca. Antes de Paiva, sí. Antes Sí, de lo iban a Paiva. llevar antes de Paiva. Antes de Paiva, ¿no? Pero cómo se le fueron acomodando las cosas a Chivas, porque no se lo llevó Toluca y porque cuando parecía que llegaba Torrent, que terminó yendo a Monterrey, pues el que llegó fue Milito. Sí. Bueno, en un minuto, díganme, un minuto para todos. ¿Quién gana y por qué? ¿Adal? Lo gana Guadalajara 2-1. 2-1. Sí, y estoy ahí con Paco. Es el momento en el que Guadalajara tiene que sacar la casta. Una tercera derrota de forma consecutiva. O sea, empate no puede haber. Durísimo. Sí, puede haber. Y bueno, pero yo veo ganando a Guadalajara. No, yo digo, Paco. Empate. Empate. ¿Ya ves? Empate, partido cerrado, duro. Chivas no se puede dar el lujo de tener 3 derrotas consecutivas. Yo creo que gana Guadalajara 0-1, gol de la hormiga. Mario. 2-2. ay, pensé que ibas a decir el Atlas por Diego. El clásico tapatío está a punto de explotar en el Estadio Jalisco y lo que parecía un simple partido de rivalidad se ha convertido en un verdadero circo mediático donde el Atlas ya sacó el manual completo de victimización antes de que ruede el balón. Porque resulta que Diego Coca y hasta el mismísimo presidente rojinegro Aníbal Fajer decidieron abrir el paraguas con días de anticipación, llorando sobre una supuesta ventaja deportiva para Chivas por haber descansado a mitad de semana, cuando la realidad brutal es que el Guadalajara viene arrastrando 3 partidos consecutivos como visitante y ha disputado 5 de sus últimos 6 encuentros lejos del Akron, pero eso al parecer no importa cuando tienes que construir la narrativa perfecta para justificar lo que todo mundo ya sabe que va a pasar. Y mientras los rojinegros andan montando su teatro de lamentaciones en Verde Valle, están más preocupados por otros asuntos que van mucho más allá del llanto del rival, porque Gabriel Milito tiene sobre la mesa un rompecabezas táctico que podría complicarse de forma dramática si no cuida bien sus fichas en este clásico con 2 defensores caminando en la cuerda floja de las tarjetas amarillas que podrían dejarlos sin línea defensiva en los partidos más importantes del semestre. Pero eso no es todo, porque mientras en Guadalajara se preparan para darle una lección futbolística a unos zorros que vienen confiados por su goleador estrella que hace años protagonizó uno de los ridículos más épicos en la historia de los clásicos tapatíos, en las oficinas rojiblancos están explotando las bombas internas con un Ricardo Peláez que salió con todo el arsenal pesado a destrozar las declaraciones de Fernando Hierro, quien tuvo el descaro de querer colgarse las medallas por el surgimiento de los canteranos que hoy brillan con el rebaño sagrado. Y como si todo esto no fuera suficiente condimento para un derbi que promete estar caliente desde el primer minuto, resulta que hay un debate nacional explotando sobre quién debe ser el delantero titular de la selección mexicana rumbo al Mundial, con Luis García prendiendo la mecha al soltar el nombre que nadie quiere escuchar pero que todos saben que es verdad,
dejando a un Armando González peleando por un lugar que muchos creen que ya debería ser suyo, pero que la jerarquía internacional dice otra cosa completamente distinta. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre el vergonzoso show de victimización que está montando el Atlas de cara al clásico tapatío, porque Diego Coca decidió salir en conferencia de prensa a llorar sobre una supuesta ventaja deportiva que tendría Chivas por no haber jugado a mitad de semana, cuando su partido contra León fue reprogramado por el evento del Real Madrid y Barcelona en el Akron. El estratega argentino soltó sin ningún pudor que está claro que esto es ventaja deportiva. Hubiéramos esperado nosotros a Chivas que juegue cada 3 días no es lo mismo. Como si estar descansado fuera un privilegio injusto, en lugar de una simple coincidencia del calendario que ni siquiera fue decisión del club rojiblanco. Pero lo más patético de todo es que Coca no fue el único en sumarse a este circo de lamentaciones, porque el presidente rojinegro, Aníbal Fajer, también salió públicamente a respaldar las palabras de su entrenador, manifestando su inconformidad con el calendario del torneo y señalando que existe una disparidad deportiva, porque el Atlas viajó a Juárez el jueves pasado y después se enfrentó a Tijuana el miércoles, como si jugar 2 partidos en una semana fuera algo extraordinario que nadie más en la liga tiene que hacer. La realidad que estos señores convenientemente ignoran es que Chivas viene de jugar 3 partidos consecutivos como visitante y ha disputado 5 de sus últimos 6 encuentros fuera del Akron, además de que antes del duelo contra Toluca, la selección mexicana convocó a 7 futbolistas del rebaño, situación que el propio Gabriel Milito minimizó sin usar excusas baratas para explicar la derrota ante los Diablos Rojos. La afición rojiblanca explotó en redes sociales acusando al Atlas de estar abriendo el paraguas antes de disputar el encuentro. Y tienen toda la razón del mundo, porque esta estrategia de colocarse como víctimas independientemente de las circunstancias reales es el clásico movimiento de equipos que saben que van a perder y necesitan tener preparada la narrativa para cuando llegue la humillación. Yo creo que es patético ver cómo un club que se supone debería tener dignidad sale a llorar públicamente días antes del clásico más importante del semestre, porque eso no solamente deja en evidencia una mentalidad perdedora, sino que también le quita toda la presión a Chivas y le regala la ventaja psicológica en bandeja de plata antes de que empiece el partido. Ahora vamos a meternos de lleno en el tema que tiene a todos hablando en Guadalajara, y ese tema es la respuesta brutal que le dio Francisco Palencia a Diego Coca por sus quejas sobre la supuesta ventaja del descanso, porque el gatillero salió con los tapones de punta a desmontar completamente el argumento victimista del entrenador rojinegro. Palencia fue contundente al declarar en Fox Deportes que lo que dice Diego Coca que es ventaja para Guadalajara el haber descansado, me parece que es al revés. Para mí es mejor jugar a mitad de semana y después tienes ese ritmo para jugar al otro partido, porque para mí llegará bien Atlas para este partido, dejando claro que desde su experiencia como futbolista profesional, el descanso prolongado puede ser más una desventaja que un beneficio, porque pierdes el ritmo competitivo que necesitas para estar enchufado en un partido de alta intensidad. Pero la estocada definitiva vino cuando le preguntaron sobre los tiempos de recuperación y la carga de partidos, porque ahí Paco soltó un dato que eliminó toda la polémica de un plumazo al recordar que estos juegan 87 partidos, en México se juegan 40. Se juega la mitad, no podemos comparar con lo que acaban de decir en el Arsenal, que juegan la Copa, la Liga, la Champions, con jugar un partido a mitad de semana y no juegas ni siquiera una copa. Esa declaración fue un golpe directo a la mandíbula de todos los que andaban llorando por la carga de partidos, porque dejó en evidencia que en el fútbol mexicano los equipos juegan menos de la mitad de lo que disputan los clubes europeos y que andar quejándose por un partido de media semana es simplemente ridículo cuando lo pones en perspectiva con la realidad del fútbol de alto nivel. La afición rojiblanca aplaudió de pie las palabras de Palencia porque vino a poner las cosas en su lugar con argumentos sólidos y experiencia real, no con lloriqueos baratos como los que están saliendo del lado rojinegro. Pensando bien, esto refleja la diferencia de mentalidad entre un club grande que asume sus responsabilidades sin buscar excusas y un equipo chico que necesita victimizarse para preparar el terreno de la derrota anticipada, cambiando de tema pero manteniéndonos dentro del clásico tapatío. Tenemos que hablar sobre el arma secreta que Diego Coca piensa usar para tratar de sorprender a Chivas, y esa arma es Alfonso Ponchito González, quien se ha convertido en el goleador más importante del Atlas en este clausura 2026 con 5 tantos, que lo tienen compartiendo el liderazgo de la tabla de goleo rojinegra junto a Armando González. El delantero viene con la confianza por las nubes después de anotar un doblete a media semana contra Xolos de Tijuana, y Coca confía en que pueda ser el diferencial para romper el cerrojo defensivo del Guadalajara y llevarse un resultado positivo en el Jalisco. Pero aquí viene lo mejor de toda esta historia, porque resulta que Ponchito
tiene un antecedente absolutamente vergonzoso contra Chivas que lo convirtió en el villano eterno de la afición rojinegra, y ese antecedente se remonta al clásico tapatío del Clausura 2015, cuando protagonizó uno de los ridículos más épicos que se recuerdan en la historia de este derbi. Aquella tarde el partido estaba igualado a un gol y en el último minuto pitaron un penalti en favor del Atlas que parecía el boleto directo a la victoria, pero Alfonso González decidió que era el momento perfecto para hacerse el creativo y cobró el penal a lo Panenka, intentando humillar al portero rojiblanco Luis Michel, quien no solamente leyó la intención, sino que detuvo la pelota de forma espectacular, frustrando el sueño de los zorros de derrotar al rebaño y convirtiendo a Ponchito en el hazmerreír de todo Guadalajara. Ese momento quedó grabado para siempre en la memoria del Chiverío como una de las mayores humillaciones que puede sufrir un jugador en un clásico, y ahora 11 años después, González regresa a enfrentarse al mismo rival con la necesidad de borrar ese fantasma del pasado y demostrar que su nivel actual está muy por encima de aquel error de juventud. Yo creo que la presión psicológica que va a cargar Ponchito en este partido es brutal, porque la afición rojiblanca no va a perder la oportunidad de recordarle cada vez que toque el balón aquel ridículo del penal fallado, y eso puede jugarte en contra mentalmente cuando necesitas estar al 100% concentrado para aprovechar las pocas oportunidades que vas a tener contra una defensa organizada como la de Chivas. Hablando precisamente de lo que viene preparando Gabriel Milito para este clásico tapatío, es momento de meternos en los ajustes tácticos que el entrenador argentino está considerando para su once inicial, porque la lesión de Luis Romo lo obliga a mover piezas de forma obligada y eso abre la puerta para el regreso de jugadores que habían perdido protagonismo en las últimas jornadas. Según la información que se maneja desde dentro del club, Milito estaría pensando en apostar por un equipo más ofensivo que de costumbre para romper el cerrojo defensivo que seguramente montará Diego Coca, y eso significaría el regreso a la titularidad de Omar Gobea y Brian Gutiérrez, dos futbolistas que tienen la capacidad de generar juego y desequilibrio en el medio campo, pero que habían quedado relegados en las últimas semanas. La probable alineación que manejan en Verde Valle sería con Raúl Rangel en la portería, una línea de 5 defensores conformada por Richard Ledesma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, quien ocuparía el lugar de Romo, José Castillo y Brian González, un mediocampo con Omar Gobea y Brian Gutiérrez, acompañando a Roberto Alvarado, y un tridente ofensivo integrado por Efraín Álvarez y Armando González. Pero aquí viene un tema delicado que tiene preocupado al cuerpo técnico, y ese tema es la situación disciplinaria de Richard Ledesma y Daniel Aguirre, quienes ya acumulan 4 tarjetas amarillas en el torneo y están a una sola amonestación de cumplir suspensión automática por un partido. Si alguno de los dos, o peor aún, si ambos reciben tarjeta amarilla en el clásico tapatío, Milito tendría un problema mayúsculo para reorganizar su línea defensiva en los compromisos siguientes, porque Diego Campillo ya está cubriendo la baja de Luis Romo y las alternativas naturales serían Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Miguel Gómez o Ángel Chávez, siendo el Tiva el candidato más probable por su mayor experiencia, seguido de Gómez. En el caso específico de Richard Ledesma, existe una opción poco convencional que Milito ya probó durante la pretemporada, y esa opción sería utilizar a Hugo Camberos como carrilero, pero con un enfoque mucho más ofensivo que defensivo, dado que las características naturales del juvenil están más ligadas al ataque que a las labores defensivas. Pensando bien, esta situación de las tarjetas amarillas pone a Milito en una encrucijada complicada porque necesita que sus defensores jueguen con contundencia y carácter en un clásico que históricamente es intenso y friccionado, pero al mismo tiempo no puede darse el lujo de perderlos por suspensión en un momento del torneo donde cada partido es vital para mantener las aspiraciones de pelear arriba en la tabla. Siguiendo con los temas candentes que rodean al Guadalajara, ahora tenemos que hablar sobre la bomba que soltó Luis García cuando le preguntaron quién debería ser el delantero titular de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026, porque el doctor fue absolutamente categórico al declarar que hoy el titular sin lugar a dudas está lejos, no le compite a nadie, Raúl Jiménez, dejando claro que desde su perspectiva el delantero del Fulham tiene el puesto amarrado independientemente de lo que hagan los demás candidatos en la Liga MX. García reconoció que lo de Armando es fantástico, es un chavo que ha crecido muchísimo, un tipo muy poderoso, ¿no? Pero esas palabras de elogio no fueron suficientes para colocarlo por encima del Lobo en la jerarquía del representativo nacional, dejando entrever que el nivel de la Premier League y la experiencia internacional todavía pesan más que los números en el fútbol mexicano. La declaración generó un debate inmediato en redes sociales porque hay un sector importante de la afición que considera que Armando González ya debería tener garantizado su lugar en el Mundial por lo que está haciendo con Chivas
con goles importantes, celebraciones que se vuelven virales y una conexión emocional brutal con la afición que pocos futbolistas mexicanos logran generar. Pero la realidad que nadie quiere aceptar es que en el fútbol de selecciones la jerarquía todavía importa, y aunque Armando esté en un momento fantástico de su carrera, competir contra Raúl Jiménez, que lleva años destacando en una de las ligas más competitivas del planeta, y contra Santiago Jiménez, que está rompiendo récords en Europa, es una batalla cuesta arriba. Según la información que se maneja desde el entorno del Tri, los lugares en la delantera ya estarían prácticamente definidos con Raúl y Santi Jiménez como titulares indiscutibles, y la pelea real está entre Armando González y Germán Berterame del Inter Miami por ese tercer puesto que te da el boleto al Mundial, pero probablemente desde la banca. Yo creo que, aunque duela reconocerlo, Luis García tiene razón en su análisis porque el nivel de competencia en Europa es infinitamente superior al de la Liga MX, y un técnico de selección siempre va a preferir llevar a jugadores curtidos en ese tipo de exigencia antes que apostar por alguien que brilla en un torneo local. Por más impresionantes que sean sus números, ahora vamos a meternos en la polémica que explotó cuando Ricardo Peláez salió con toda la artillería pesada a destrozar las declaraciones de Fernando Hierro, quien tuvo el atrevimiento de atribuirse el mérito por el surgimiento y consolidación de varios juveniles de fuerzas básicas que hoy están brillando con Chivas. El español aseguró en la conferencia previa al Juego de Leyendas del Real Madrid y Barcelona que si hay una cosa de la que me alegro es de que esa generación de los Armando González, Samir Inda, Hugo Camberos, que son chicos que empezamos con ellos hace 3 años a hacer trabajos individualizados y que los ves que van llegando por gotas. Eso es algo en lo que invertimos mucho tiempo mi equipo de trabajo como yo, en el fortalecimiento, en crear, que soñasen, que tienen condiciones. Esas palabras cayeron como bomba en el entorno rojiblanco porque básicamente Hierro se estaba colgando las medallas de un proceso que él no terminó, ya que salió intempestivamente del club hace casi 2 años para irse al Al-Nassr y dejó abandonado ese supuesto proyecto que ahora quiere vender como suyo. Pero quien no se quedó callado fue Ricardo Peláez, el antecesor de Hierro en la dirección deportiva, quien respondió con una ironía demoledora en ESPN, declarando que no fue Fernando Hierro, fui yo como director deportivo, no, fue Paco Gabriel de Anda. Estos jugadores ya estaban, salvo Sepúlveda, que no me acuerdo, todos los demás estaban en la sub-15, sub-17 o sub-20, pasó un ciclo de Paco, luego el de Peláez, luego Fernando Hierro y ya estaban más cerca porque ya crecieron. La estocada final llegó cuando Peláez sentenció que qué fácil el chiste es ponerlos a jugar como lo está haciendo Gabriel Milito y como lo está haciendo el director deportivo Javier Mier. El mérito es de Mier y Milito, no es que los detecten porque ya están, que no se ponga la camisa de Salvador. Esa declaración fue un golpe directo a la vanidad de Hierro porque dejó en evidencia que cualquier directivo puede heredar jugadores que ya están en las fuerzas básicas, pero el verdadero mérito está en tener los pantalones para ponerlos a jugar en el primer equipo y confiar en ellos cuando todo el mundo te presiona para que fiches refuerzos millonarios. La afición rojiblanca aplaudió de pie las palabras de Peláez porque vino a poner en su lugar a alguien que abandonó el proyecto a mitad de camino y ahora quiere regresar a colgarse medallas que no le corresponden. Yo creo que Hierro cometió un error garrafal al intentar atribuirse méritos que claramente no son suyos, porque la realidad demuestra que esos canteranos se explotaron bajo la gestión de Mier y la confianza de Milito, no durante su breve paso por Verde Valle, donde lo único que hizo fue cobrar un salario millonario antes de salir corriendo a Arabia Saudita. Para cerrar este repaso completo por todo lo que está pasando en torno al clásico tapatío, tenemos que hablar sobre el escenario de pesadilla que podría enfrentar Gabriel Milito si la situación disciplinaria de su línea defensiva se complica en los próximos partidos, porque perder a Richard Ledesma y Daniel Aguirre al mismo tiempo por suspensión sería un golpe brutal que lo obligaría a improvisar soluciones de emergencia en la zona más sensible del campo. Como ya mencionamos, ambos jugadores acumulan 4 tarjetas amarillas y están a una sola amonestación de perderse un partido, y si esa tarjeta llega en el mismo encuentro, la situación se volvería crítica porque Diego Campillo, quien sería el sustituto natural de Aguirre, actualmente está cubriendo la sensible baja de Luis Romo, que recayó de su lesión. Ante ese escenario apocalíptico, las opciones para reorganizar la defensa pasarían por Gilberto Sepúlveda, quien sería el candidato más probable por su experiencia dentro del primer equipo, seguido de Miguel Gómez, que ha mostrado buenas cosas cuando le han dado oportunidades, y en casos extremos podrían aparecer Miguel Tapias o Ángel Chávez, aunque ninguno de los dos tiene muchos minutos acumulados esta temporada. En el caso específico de Richard Ledesma, la solución podría ser todavía más complicada porque su posición de carrilero requiere características muy específicas que combinan trabajo defensivo con proyección ofensiva, y aunque Hugo Camberos podría aparecer como alternativa poco convencional, basándose en lo que se vio en pretemporada,
La realidad es que sus características naturales están mucho más ligadas al ataque que a las labores defensivas que demanda ese puesto. Una opción táctica que podría salvar a Milito de este problema sería modificar el sistema defensivo pasando de una línea de 5 a una línea de 4, algo que ya se probó durante algunos minutos en el partido contra Cruz Azul y que abriría la puerta a hacer solo un ajuste en la alineación en lugar de reorganizar completamente la saga. Yo creo que este tema de las suspensiones es una bomba de tiempo que puede explotar en el peor momento posible y Milito tiene que ser muy inteligente en cómo maneja a sus defensores en un clásico que históricamente es intenso y donde las tarjetas amarillas llueven, porque perder a 2 titulares de la línea defensiva justo cuando viene la parte más dura del calendario sería un golpe que podría costarle muy caro en las aspiraciones del equipo de pelear por el título.